Hayam bamba yam bamba yai Hayam bam 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 ya 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 hum bam ba hum ba yam bam 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 ya hum ba ya ho yam ba yo yam bam bam yam bam bam ho. Vamos a hacer algo que les prometí, que es traer una explicación muy interesante de la Haggadah de Pesach del Rav Ginsburg. La Haggadah de Pesach, bueno, ahora vamos a explicar, así podemos hacer un pequeño videito aparte de esto. Estos dicen, dichoso es aquel que no pecó. Ashe Mishelo Hata. Y aquel que pecó y Mishe Hata, Yashu Yashu. Y será perdonado. Y aquel que pecó, que haga teshuvá y será perdonado. Es un nibún muy hermoso de Chabad. Unos y otros dicen, se refiere a los tzadikim y a nosotros los que no somos tzadikim del todo, por no decir reshaim, no hay que hablar mal del pueblo de Israel. Sigue la clase. Tenemos un celular nuevo y todavía no sabemos utilizarlo como corresponde. Les pido disculpas que la imagen no está bien. Ahora me está diciendo que hace 10 horas que estamos en vivo. ¿Puede ser? No. Pero bueno, ya vamos a ver si este video sale bien. Les decíamos que ahora terminamos Pesach y esta es la Haggadah del Rav Ginsburg, que está basada en la Haggadah de Chabad que utilizamos todos los Hasidim. Este es un libro muy hermoso, la Haggadah de Pesach del Rebbe, donde están todos los pasos del Seder de Pesach, y al final hay muchas meditaciones y explicaciones hasídicas. Este libro que hizo el Rav Ginsburg es tomar ese libro con todas las explicaciones, con todos los pasos del ser, tal como lo hacemos todos los años, y agregarle explicaciones cabalísticas, historias, y al final también hay algunas explicaciones, y hay una explicación muy interesante que les voy a dar solo al principio porque es un poco larga, no vamos a llegar, que se refiere al Seder Ishtalshelut. El Seder Ishtalshelut significa que Dios, cuando creó en etapas, como dijimos recién, que una forma de interpretarlo es que creó 4 mundos. Está la esencia infinita de Dios, está la luz que rodea, que sale de Dios, una luz que
no tiene nada que ver con la creación de los mundos, sino que es como la persona que existe, tiene sus propios pensamientos, independiente de su conexión con la realidad o que vaya a hacer algo con ellos, sino que es un pensamiento, se llama Makshavak Duma, el pensamiento inicial, muy profundo, que es algo propio de uno y que no tiene nada que ver con lo que va a salir afuera. Esa es la luz unida con la esencia infinita, que es independiente de la creación y de la existencia. Después, para crear los mundos, primero tiene que haber una idea, una intención, que es lo que se llama Or Sober Kolalam, la luz que rodea los mundos, que todavía es algo inespecífico, pero que es la intención de crear. Por esa intención de crear, para sentir un placer, y ese placer hace que se quieran hacer cosas, surge el deseo y la voluntad. Entonces, como explica el Arizal, traído de la interpretación del Zohar y de los cabalistas anteriores, Dios para crear tuvo que contraer esa luz original, esa luz que rodea los mundos, que esa luz está en contacto con los mundos, o sea, pertenece al hecho creativo, pero que es como el inconsciente, que no está en forma revelada dentro de la creación. Está dicho que Dios tuvo que hacer un espacio vacío dentro de ese pensamiento original para poder allí crear algo específico, separado, que no sea uno con todo lo demás. Eso es lo que llama la contracción inicial, que en realidad no es una contracción tal cual, no es una eliminación de la luz, sino que es nada más con respecto a nosotros, a las criaturas, a los mundos. Como un maestro cuando explica, dentro suyo tiene todo, pero hace un espacio dentro de su mente para explicar, para transferir la información una por una para que pueda ser recibida por el otro. Si yo quiero decir algo todo junto, como Dios dijo en el monte Sinaí, que dio toda la Torah de una sola voz, no se entiende nada. Entonces hay que ir haciendo causa y consecuencia de lo más elevado, ir derivando a lo más a niveles inferiores, donde las criaturas de abajo, que tienen una limitación absoluta de la recepción de la divinidad, puedan entender. Y así también, de la infinita esencia de Dios y la luz Ein Sof, se crea este mundo físico, comenzando por una contracción, lo que llama el primer Tzimtzum, donde se creó un espacio vacío donde quedó nada más que el Roshem, el perfume de lo que existía antes. Y después hubo una segunda contracción donde Dios tomó 10 sefirot, comenzando por la primera, que es Jochma, que invistió en ese borde del espacio vacío. De todas sus infinitas sefirot eligió 10, y esas 10 sefirot fue incorporando dentro de ese espacio vacío una línea de puntos conformada por las 10 sefirot, que se llama Orakav, o el segundo Tzimtzum, una contracción de la luz misma para crear los mundos, y sobre esa base se crearon los mundos. Es algo completamente espiritual. Hay muchos gráficos y representaciones de todo esto, pero es nada más que para que nosotros tengamos una idea del orden, no es porque así es como es. Entonces, primero, lo más elevado es el pensamiento, después el habla y la acción. El pensamiento es Jochma y Binah. Después vienen las emociones, Gesed, Geburat, Tiferet, Zavod y Yesod, y después Malhut, que es lo más bajo. Y así, ese es lo que se llama el plano de la creación, o Adam Kadmon. Adam se refiere al hombre, pero en realidad no está hablando del hombre, sino que es como Dios quiso que sea la creación, todo está basado en esas 10 sefirot.
así como el hombre está basado en las 10 sefirot, todo lo que existió, por eso se llama el hombre original, que no es el hombre de piedra, no es el primer hombre que habla la ciencia, sino que se refiere a esa primer idea de la creación donde ya están planteados las bases, que son las 10 sefirot, y todo lo que existe son las 10 sefirot. El árbol de la sefirot, tal como lo vemos, tiene 22 diagonales, y la interacción de esas 10 sefirot forma las 22 letras. Entonces, el Rab hace una comparación entre esos 22 letras con las 22 etapas que nosotros hablamos en general ahora, desde la esencia infinita de Dios hasta este mundo físico, las etapas creativas, con las 22 etapas del Seder de Pesaj. Algo muy, muy hermoso. Entonces, dice el Rav Ginsburg en este libro, todavía no lo traduje, se los voy traduciendo de esto que leímos en el Seder de Pesaj. Una intención muy importante, una kavaná que hay que tener en el Seder de Pesaj, es la comparación de las simanim del Seder. Cuando empezamos el Seder decimos todas las etapas del Seder, que es, no sé si ustedes saben que cuando preparamos el Seder, preparamos la Kehará con las 6 partes, con las 6 cosas que tenemos, y una vez que lo tenemos listo, enumeramos. Uno es Urhatz, Kadesh Urhatz, Karpas Yahatz, Magid Ratza, Motzi Matza, Maror Korech, Shulchan Orech, Zafun Berach, Alel Nitza. Acá hay 22 palabras. Kadesh, porque lo primero que se hace es hacer la bendición del vino. Urhatz, nos lavamos las manos sin bendición, para después comer el karpas, que es el tercer orden. El karpas es tomar unas verduras, apio o papa o cebolla, y sumergirlo en agua con sal. Esto no tiene ningún significado. Preguntan por qué se incorporó al Seder de Pesaj, porque el Seder de Pesaj es para educar y cumplir el precepto de Beigata Levinja, y le vas a contar a tus hijos. Y para que los chicos estén interesados, hay que hacer cosas para que se interesen y hagan preguntas. Entonces, una de las primeras cosas que hacer en el Seder es hacer una cosa que no hacemos durante todo el año, que es lavarnos las manos sin bendición para comer verduras. Todo lo que, durante todo el año, si no tenemos las manos puras, no podemos tocar la comida y menos sumergirlas en un líquido, porque así le traspasamos todo. Y las verduras frescas, la comida en general es líquida, entonces la impureza de las manos se las pasamos a los alimentos. Entonces tenemos que lavarnos las manos. Pero generalmente cuando hacemos kiddush en las festividades en Shabbat, primero hacemos la bendición del vino, el kiddush, y después comemos el pan. Entonces vamos a lavarnos las manos y bendecimos sobre la bendición sobre el lavado de las manos, al netilat yadayim, y comemos el pan. Pero acá no vamos a comer las matzot directas, sino que primero nos lavamos las manos para comer las verduras, justamente para que los chicos pregunten. Después viene la parte de Yahatz, que es tomar las matzot y separar para hacer el aficomán y todo eso que mostramos, las matzot. Después el Magid, que relatamos toda la salida de Egipto. Después viene Rahatza, acá sí nos lavamos las manos para hacer netilat yadayim, para comer el pan. Después viene Motzi, que es decir la bendición de Motzi con las matzot. Matzah,
decimos, está dos veces la palabra motzi y matzah porque comemos dos porciones, dos medidas que se llama kezait, una por la bendición del pan y otra por la bendición del precepto de la noche de Pesaj, que es comer matzah. Es la única vez que decimos dos bendiciones, comemos doble, porque decimos dos bendiciones, Baruch atah Hashem Elokeinu haolam hamotzi lechem min haaretz, y después decimos Asher kiddushanu Baruch atah Hashem Elokeinu haolam, que nos bendijiste con tus preceptos y nos ordenaste comer matzah. Entonces por eso comemos dos doble. Y son dos palabras en el ser. Después maror, comemos las hierbas amargas. Después korej, comemos las matzah, como se comía en el templo, que se tomaba el corbán pesas, la carne del corbán, con hierbas amargas y se comía junto con la matzah. Shulchan orej, se hace, después se tiene la comida propiamente dicha, donde se comen los manjares que se prepararon para la noche. Nosotros comemos la matzah primero, como no la mojamos, entonces decimos la bendición de la matzah, comemos la matzah, retiramos todo y ahí ponemos los alimentos para comer el resto de la comida. Después zafún quiere decir oculto, tomamos esa matzah que se separó al principio, que representa al Corbán Pesaj, y se come, y entonces dicen los sabios, cuando uno come la matzah al final de la comida, queda en la boca un gusto que es parecido al que se tenía el Corbán Pesaj, el corderito o la cabrita que se comía en esa época. Nosotros en Chabad no ocultamos, el Rebbe dijo, no hay que ocultar esa matzah para que los chicos la busquen, porque es como enseñarle a los chicos a robar, porque los chicos van y buscan a ver para sacar la matzah al padre. Nosotros la ponemos a un costado, que todos lo vean, y se le pide a los chicos que la traigan. Después Beraj, bendecimos el Birkat Hamazon, después vemos el Alel, que es decimos el Alel que se dice durante toda los 7 días de Pesaj, y después Nirtzah, decimos el Yehi Ratzon, de que Akadosh Baruj Hu nos mande todas las bendiciones y el año próximo en Jerusalén. Entonces esas son las 22 etapas del Seder de Pesaj, que corresponden a las 22 etapas del Seder Ishtalshelut, del orden de la creación de los mundos. Entonces, esto también, dice el Rab, corresponde dice que el orden del desencadenamiento de los mundos que acabamos de hablar es uno de los temas más amplios y profundos de la Kabbalah, del Primita Torah, donde se explica y donde se describe la creación desde el nivel más elevado que existe hasta el más bajo que existe. Y eso, cómo se puede interpretar en la persona, en el ser humano, está dicho por Job, mi basarí hazé loca, desde mi carne yo voy a captar la divinidad. Y entonces, acá en la Haggadah está explicado nada más que en forma sucinta y corresponde en general a los 22 niveles que corresponden a las 22 letras del Aleph Bet, que se dividen en distintos grupos. Y de acuerdo a todo lo que explicamos en esta clase, podemos entender ahora por qué se dividen en grupos. Primero está el grupo de lo que es la Or Ein Sof, la luz infinita, que es antes del Tzimtzum, que en Hasidut se llama Yahid, Echad y Kadmon. Yahid, que es el único, Echad es uno, y Kadmon es lo que dijimos antes, anterior a la creación. Son 3 palabras que usa el Hasidut para explicar. Yahid, el nivel de Yahid significa Ein Od Milvado. ¿Qué quiere decir que Ein Od Milvado? Lo que dijimos antes, que está Dios solo
sin que haya nada más. Y sí está dicho que incluso ahora que existe y que Dios creó los mundos, también lo único que existe es Él y sí mismo con su luz infinita. Así como Él creó, como Él crea y como Él va a crear, para Él no hay ninguna diferencia, es solo Él. Ein od milvado. No hay nadie aparte de Él. Incluso antes, ese nivel antes, que es previo al deseo de crear los mundos, como dijimos antes. Después está el segundo nivel, que es Ejad. Ejad expresa ya una relación con alguien. Como leemos en la Sefirá, decimos hoy es el día 1 del Omer. Cuando uno dice 1, quiere decir que puede haber 2. Entonces él es el 1. Antes dijimos que era el único, que no hay otro. Eso es un concepto que hay que mantener. Pero cuando hay 1, quiere decir que él está pensando en crear algo que aparentemente es distinto de él, la Briá. Y eso representa ese nivel que se llama Aliyat Ratzon de Briat Olamot, cuando surge dentro de él uno y único el deseo de crear los mundos. El nivel Yahid es antes de que surja ningún deseo de crear mundos. Y nuevamente, antes no significa en tiempo, porque eso es algo que pasa ahora mismo, sino que también se puede sentir en el ser humano, en la nefesh, en la psiquis de cada uno, que hay un lugar que es donde estoy yo y independiente de todo lo demás que existe y de toda mi intención de relacionarme con todo lo demás. Y después está el nivel tercero, que es Kadmon, que es donde Akadosh Baruj Hu se hizo como un bosquejo, se imaginó para sí mismo en forma potencial todo lo que iba a ser luego. Por eso está dicho que Dios conoce todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será en tiempo y en espacio. Todo está ya dentro suyo. Pero ese nivel es ese nivel donde todavía no crea, sino que es donde él dentro suyo está pasando como la película. Está pasando la película de todo lo que se va a proyectar después. Todo lo que en el futuro va a encontrarse también en potencial dentro del pensamiento de Dios. Entonces, estos tres niveles aluden a los tres primeros simanim, los tres primeros órdenes del Seder. Kadesh, que es el Kiddush. La palabra Kadesh, explicamos muchas veces, que significa separado y sagrado, quiere decir que está separado y que no tiene relación con nada de las otras cosas. Como un hombre sagrado, como la esposa que es sagrada, que está consagrada para mí, que está separada de todos los demás. Eso significa sagrado. Por eso es el nivel de Yahid, donde él está independiente y que su existencia es absolutamente separada de toda la creación. Dargad Yahid. Urhatz, decíamos que es que nos lavamos las manos para comer las verduras. Esta palabra en arameo significa bitajón, significa confianza, y alude a ese nivel de Ejad, donde Akadosh Baruj Hu confía, como si podríamos decirlo, en sí mismo y quiere crear mundos. Aquellas personas que tienen confianza en sí mismo y en Dios dan lugar a los demás, no tienen miedo de relacionarse y de que haya otro frente a él. Aquellos que tienen miedo de la existencia de otro y que no permiten que otro exista, que dan lugar
a todos los pecados que dijimos antes, todos los preceptos negativos de los Bnei Noach y todos los miedos, todos los preceptos negativos del ser humano en general, tiene que ver con el miedo a la existencia del otro. Como dijimos antes, que cada una de las sefirot quiere prevalecer sobre el otro. Los reyes Kadmonim, los reyes originales de la tierra de Israel, que está dicho en la Torah que reinó y murió. ¿Por qué moría? Porque quería reinar solo, no daba lugar a la existencia de otro. Entonces este urhatz, esta palabra bitajón, quiere decir confiar en Hashem, confiar en el prójimo, darle cabida al otro, que si el otro hace mejor las cosas que uno, es bueno que lo haga el otro. Y que yo siempre voy a tener ese lugar y voy a poder hacer algo, porque yo tengo mi propia tarea. Lo que yo tengo que hacer, nadie más lo va a poder hacer. Así que no tengo que tener ningún miedo. Y si alguien hace algo que yo estoy haciendo ahora, es porque eso ya no lo tengo que hacer más, que me tengo que ocupar de otra cosa. Entonces eso corresponde a ese nivel de Dios en que por su propia humildad dio lugar a la existencia de otro, que incluso puede negar la propia existencia de Dios. El tercer nivel es de Karpaz. Karpaz se refiere a esas verduras que comemos mojadas en líquido, y como en algunos lugares comen apio, entonces generalmente apio se llama Karpaz, pero aquí se refiere a Kadmon. ¿Por qué? Porque Karpaz se escribe Haf Reish Pei Samach. La Samach corresponde a 60, gematria 60, y se refiere a los 60 ribó. 60 ribó en la Torah es 10.000. Entonces 60 por 10.000 son 600.000. Se refiere a esos 600.000 que estaban esclavizados y haciendo una boda, un trabajo de esclavo, un trabajo de servidumbre vil. Y en hebreo, en la Torah está dicho que era Abodat Parej, Pei Reish Haf. Abodat Parej es ese trabajo que se le da al esclavo y se lo explota a costa de su vida incluso, que es el trabajo que le daban los egipcios al pueblo de Israel. Y entonces se refiere a los 600.000 individuos que componían el pueblo de Israel. Y habíamos dicho que todo el tema de vivir en la esclavitud de Egipto es para forjar a esas almas para que luego forman el pueblo de Israel, se purifiquen como en un crisol de hierro, y cuando salen pueden recibir la Torah y poder llevar esa Torah y refinar al mundo. Entonces, por eso se corresponde a ese nivel que corresponde a cuando Dios, en su unidad, en su unicidad, se proyectó dentro de sí mismo todo lo que iba a pasar en el futuro. Después viene el Tzimtzum, y ese Tzimtzum significa que Kadosh Baruj Hu se contrajo a sí mismo y como que retiró esa luz infinita para dejar un espacio vacío para dar lugar a la creación de los mundos. Pero ese Tzimtzum está dicho en Zelo Kipshuto, no es tal cual. ¿Qué significa que no es tal cual? Que había una discusión entre el Gaón de Vilna, los opuestos al Hasidut, y el Admor HaZaken y el Baal Shem Tov con respecto a esto. El Gaón de Vilna, un gran cabalista también, decía que la contracción, ese Tzimtzum del cual habla el Arizal, y que trae la Kabbalah y el Zohar, esa contracción era tal cual dentro de la esencia de Dios. Pero como nosotros vimos, es imposible que haya
algo fuera de la existencia verdadera de Dios. Entonces, ese apartamiento no puede ser en la esencia infinita de Dios, en la existencia misma de Dios, sino que tiene que ser en su expresión, que es, como decimos, en la luz. Hay dos conceptos en Kabbalah, que es la luz y la esencia. La esencia es el ser mismo, la fuente de la luz. La luz es cómo se expresa para afuera. Incluso hay una luz, como en el sol. Nosotros vemos la luz que sale para afuera, pero dentro del sol es la energía, la luz misma que forma el sol, que es uno con su esencia. Todo eso es luz. Entonces, hubo una contracción, una como digamos, eliminación, una separación para que haya un tablero, una mesa de trabajo donde se generen los mundos, pero de acuerdo con el Hasidut, esa contracción es nada más que en la luz. Es algo aparente para aquellos que iban a ser creados luego. ¿Ok? Entonces, dentro de este Tzimtzum está el Reshimu, que es lo que queda, el recuerdo, ese perfume que hay dentro del espacio vacío, que es la cuarta etapa del Tzimtzum, perdón, que es la quinta etapa dentro de este Seder Ishtalshelut, y es el Orakab que baja ahí en el medio. Y esto corresponde, como dijimos antes, el Orakab, ese Reshimu es la luz que rodea los mundos, y el Orakab es la luz que llena los mundos. Uno es el nombre Havaya, otro es el nombre Elohim. Y entonces el Yahatz, que es romper la matzá para separarla y ocultarla, es evidentemente el Tzimtzum, Dios se ocultó a sí mismo. Magid, que es el relato, es aquel vacío lleno de todo el potencial de lo que iba a haber por afuera. Y Raksá, que es lavarse las manos, es esa línea que única, ese nivel que sería como también alude al bitajón, como dijimos antes, que es Urhatz, que era el primer lavado sin bendiciones, era como la confianza de dar lugar al otro. Este es el traslado de esos tres niveles a otro nivel más inferior, que es dentro de la contracción, donde esa luz da lugar a la creación de otro, que es en este caso los mundos. Por eso es la misma palabra. Rahatz, Urhatz es lavarse sin la bendición, y Raksá es el lavado con la bendición. Entonces vemos cómo estos tres se van representando y van teniendo el Seder Ishtalshelut. Todo lo que es arriba es abajo. No sé si esto fue muy complicado, porque hay que conocer un poco de la Torá, un poco de Kabbalah, un poco del Seder de Pesach, pero de todas maneras se los transmití porque esto tiene que ser un incentivo para que ustedes profundicen en aquellas cosas que están estudiando, y que también comprendan que las cosas que ven los ojos no son tal cual como nosotros pensamos que son, sino que hay dentro de todo lo que nosotros vemos cosas ocultas que no sabemos, y que tenemos que confiar y estudiar. Tenemos que estudiar del Hasidut para que Bezrat Hashem se nos revele la verdad de todo esto. Entonces,
que este Shabbat, que va a comenzar dentro de poco y que en sus vidas, depende de donde estén en el mundo, algunos puede ser que ya haya comenzado y otros que van a comenzar dentro de unas horas, que sea un Shabbat de bendición, que sea un Shabbat de sustento. Si no tuvieran tiempo de preparar halot con la forma de llave, tomen una llave limpia y pónganla adentro. Que así como Kadosh Baruj Hu nos da la bendición y tiene misericordia para que nosotros existamos y existamos a pesar de que neguemos su existencia de una manera u otra, también tengamos amor por el prójimo en este día de la Sefirat HaOmer de Geburah Shebegevurah, de Ishak en Ishak, el rigor sobre el rigor, que todo eso que nosotros, la Sefirat HaOmer de Geburah nos enseña que el rigor tiene que ser para dar vida, tiene que ser un rigor con amor. Si es un rigor sin luz, una contracción que no tiene nada en su interior, eso da lugar a las clipot. Toda la maldad que existe en este mundo es privar, limitar, ocultar, no por amor, no por crear, sino por el egoísmo y por el hecho de no dejar que otros sean superiores a mí. Eso es algo que nos pasa a todos. Entonces, este Shabbat, que es el 9 del día del Omer, y que vamos a comer halot, vamos a comer alimentos en nuestra casa con nuestra familia, aquellos que tenemos la bendición, aquellos que están solos, aquellos que perdieron a un ser querido, tienen que sentir dentro de ustedes que es todo algo que Akadosh Baruj Hu planeó, que no es un castigo, que no lo hace porque quiere castigarnos, sino que es parte de su proyecto, y que allí donde nos puso, en esa oscuridad, donde nos haya puesto, y si sentimos felicidad en esa luz donde Akadosh Baruj Hu nos puso, es porque allí hay algo que tenemos que hacer, hay algo que tenemos que revelar, descubrir, y del momento que nosotros entendemos eso, todas las Geburot, la Geburah Shebegevurah se transforma en risa, se transforma en alegría. Yitzhak es que se va a reír, y por eso estamos pidiéndole a Kadosh Baruj Hu que traiga el Mashiach, para que nos riamos de verdad y nos abracemos todos juntos, todos los pueblos del mundo, los que en este momento somos enemigos, que no tenemos que dejar que nuestros enemigos nos perjudiquen y nos maten, pero tenemos que pedirle a Kadosh Baruj Hu que elimine el ocultamiento, elimine los límites, la contracción, y nos permita revelar que también en las condiciones mejores, que es las condiciones del Gan Eden que vamos a tener cuando venga el Mashiach y sea la redención, ahí mismo también vamos a reconocer que Él es Yahid, que Él es uno, que Él es único y que nosotros somos parte de Él. Que no vamos a dejar de existir, sino que vamos a comenzar a existir verdaderamente. Este Parashat Shmini, donde Aarón nos muestra que a pesar del fallecimiento de sus hijos, que son su hijo primogénito y el segundo hijo, él tenía que estar alegre porque eso es parte de Dios. Todos los que fallecen en este momento no pueden ser enterrados con Kadish, no pueden ser acompañados por toda la familia, y Akadosh Baruj Hu nos pone en una situación en que tenemos que pensar ¿por qué? ¿Por qué no se puede decir Kadish? Séptimo día de Pesach recordamos a nuestros queridos en forma individual, sin tener minyan en el Beit Knesset. ¿Por qué? Porque esas almas que se fueron y que en este momento están en el Gan Eden, ya sea que se fueron ahora o que se fueron en algún momento, en este momento están en una situación de pureza tal que no necesitan que nosotros digamos Kadish por ellos, no necesitan que nosotros los ayudemos a elevarse porque ya fueron elevados. Esas personas que no necesitan de nuestras plegarias
para seguir elevándose porque están elevadas ya de entrada. Entonces, todo aquello que Dios nos quita es porque ya no lo necesitamos para nuestro servicio a Dios. Así que Besat Hashem, piensa bien y va a ir bien. Y eso también permite que sea un Shabbat de curación, un Shabbat donde los rigores y los límites se dulcifican. Tikkun significa rectificar, reparar, pero es la misma raíz de Amtaká, que quiere decir dulcificar. No hay nada mejor para rectificar el mundo que hacer que de la oscuridad misma surja la luz y que de lo amargo surja lo dulce. Shabbat Shalom, bendiciones de la tierra de Israel. Shelvi ohavto l'reacho komechu Harini mekabel olay mitzvah saseh Shelvi ohavto l'reacho komechu Hoy Areini mekabel olay mitzvah saseh shel yohavto l'reacho komecha